Hola amigos, excelente día, tarde o noche, dependiendo de cuando vean y escuchen este video, bienvenidos a su espacio El Método de la Conciencia. Si te gusta el video deja tu like y suscríbete al canal activando la campanita para estar al tanto de nuevos videos. Anteriormente explicamos que la fuente de la energía negativa es el temor, del que su manifestación física es el terror y su manifestación mental es el horror. Y del horror, procede de manera mental el miedo, del que su manifestación mental negativa es la ira, y su manifestación física es la violencia. De ahí que el miedo lleva a la ira, y la ira lleva a la violencia. Esa es la manera en la que crece la energía negativa. No existirían guerras si no se le diera fuerza al miedo. Es a través del miedo que forzan a las personas para traumarlas, e ir a pelear en una guerra. El ego. ¿Qué es el ego? El ego es el paradigma mayor en cada persona, es decir, es el conjunto de todas sus creencias, de todas sus experiencias que conforman toda su historia de vida. Dentro de todas esas experiencias de vida, están todas sus emociones y dentro de esas emociones, está el miedo, y del miedo surgen todas sus debilidades de carácter, pero son solo una parte del ego, ya que el ego es mucho más que solo las debilidades de carácter. Y es por eso que llega a confundirse al ego con un otro yo, porque aparentemente tiene personalidad, pero al ser parte del subconsciente es inconsciente y no razona, por lo que no tiene una identidad propia verdadera. Nosotros podemos conscientemente nulificar o transmutar las debilidades de carácter hacia una energía positiva. Entiéndase que el ego no es lo que nos han dicho que es, no existe como tal, no existe como un ser, no existe como un ente, no existe como un otro yo. No hay una parte en el cerebro en el que esté alojado el ego, esto ya está demostrado. Entonces el ego es parte del subconsciente de una persona. Sin embargo, recordemos que el subconsciente no entiende la palabra no. El subconsciente no tiene juicio, no tiene sentido del humor, no hace diferencia entre el pasado, el presente y el futuro, por lo que para el subconsciente todo ocurre en tiempo presente. El subconsciente no es bueno ni es malo, ya que no razona sino que simplemente obedece. El ego es una semi-personalidad en los humanos, ya que no tiene razonamiento y por eso es una personalidad incompleta, es únicamente la parte animal. Así como un gato o un perro que puede tener una personalidad agresiva o juguetona u otra personalidad, pero los animales no tienen capacidad de razonamiento. Esa es la similitud y diferencia entre los animales y los humanos, que somos animales racionales. De alguna manera se podría decir que los animales son también como máquinas biológicas pero sin capacidad de razonamiento. Tienen ego, que a su nivel, es su personalidad, pero los seres humanos tenemos racionamiento, que es una capa superior que completa una personalidad verdadera. El ser humano es el único ser capaz de hacer metacognición, que le permite ser consciente de su propia existencia. De tal manera que un ser humano sin conciencia únicamente accede al ego, que es una semi-personalidad, o una personalidad a nivel animal o una personalidad inconsciente. ¿El ego es bueno? Hay personas que piensan que gracias a su ego logran crecer en su trabajo, o tener la pareja que desean, o el éxito económico, o tener fama, o sobresalir. ¿El ego es malo? Cuando alguien hace algo sin importarle los demás, y solo lo hace viendo su propio beneficio, pasando por encima de quien sea, y pisoteando a quien sea, o incluso, lograr vengarse de algo o de alguien, ¿es por el ego? Entonces ¿el ego es bueno o es malo? Eso que se dice de que el ego es lo que hace a las personas que sean buenas o malas, o que el ego es un otro yo, es falso. Ya que el ego, al ser parte del subconsciente, tampoco es consciente y tampoco razona, simplemente obedece, por lo que al igual que el subconsciente el ego no es bueno ni es malo. Por lo que una persona con malas experiencias y que no se conoce a sí misma, que no es consciente, reflejará maldad, ya que será visceral y reactiva en lugar de ser racional. Entonces una mala persona es simplemente una persona inconsciente, sin embargo tampoco es justificación suficiente para aceptar que alguien sea una mala persona. Ahora ya sabemos qué es el ego, pero ¿qué hace el ego, y cómo lo hace? En los videos anteriores hicimos una analogía de las computadoras que son máquinas electrónicas y los seres humanos que somos máquinas biológicas con razonamiento y personalidad verdadera.
Hicimos la analogía entre el procesador, que procesa la información, y el cerebro, entre la cámara, que capta las imágenes, y los ojos, etc. Continuando con esa analogía, al igual que las computadoras que tienen un lenguaje binario de código máquina de unos y ceros, las emociones vienen siendo el lenguaje bioquímico de código máquina de los humanos. Las computadoras tienen también un código fuente o software, pero que su lenguaje no es binario de unos y ceros como en el código máquina, sino que es de mayor nivel. Entonces el pensamiento viene siendo el código fuente o software de los humanos, pero su lenguaje es cognitivo, es decir, son palabras que forman un pensamiento. Las computadoras tienen un conjunto de controladores o drivers, que convierten el código máquina binario a código fuente para comunicar el hardware con el software. Entonces el ego viene siendo ese conjunto de controladores o drivers de los humanos, que convierte el lenguaje bioquímico de las emociones al lenguaje cognitivo para que pueda ser procesado en el cerebro. Pero como el ego es el conjunto de todas las experiencias de vida de una persona, entonces el ego va a interpretar a cada emoción de acuerdo a la propia experiencia de vida de una persona, es decir, a la propia realidad. Recordemos, por ejemplo, que el hecho de que llueva, para una persona puede ser algo triste, mientras que para otra persona puede ser algo alegre. En nuestro ADN tenemos mucha información, que viene siendo nuestro código fuente, que son nuestros paradigmas o conjunto de creencias, que son información fijada a nivel celular bioquímicamente, y en nuestro cerebro tenemos el código máquina, que son nuestras emociones. Eso es lo que hace el ego, no es ni bueno ni malo, el ego es un intérprete únicamente. Así que no hay por qué culpar de nada al ego. Nosotros ya hemos cambiado el mito pasado del espejo, y ahora estamos cambiando el mito del ego, y estamos haciendo el cambio consciente de cuál es la fuente de nuestras emociones y nuestros pensamientos. La intención y el propósito. Vamos a hacer una transmutación de lo que es el concepto y la palabra intención. Anteriormente demostramos que, en las emociones, del lado negativo, tenemos el temor, tenemos el horror, tenemos el miedo, y tenemos la esperanza. Y del lado positivo, tenemos el amor, tenemos la felicidad, tenemos la voluntad, y tenemos la fe. Y aquí llegamos a otro concepto, que es la intención, y que nos han vendido de manera equivocada, para mantener a la humanidad confundida y gobernable. Esta palabra de la intención, que tanto se ha utilizado, y que básicamente se ha prostituido, procede del miedo. Así es, la intención procede del miedo y no del amor como nos han hecho creer. Es decir, cuando una persona tiene el deseo de hacer algo, ¿su intención es hacer qué? ¿Es hacerlo por temor? ¿O es hacerlo por amor? Entonces, del lado positivo, tenemos lo que es el propósito, porque el propósito es holístico, en beneficio de todos. Y del lado negativo, tenemos lo que es la intención, porque la intención es egoísta, lo único que busca es el beneficio propio. Cuando una persona dice, mi intención es ayudar a los demás, es una forma enmascarada de miedo. ¿Ayudar? ¿Ayudar a qué? ¿En dónde está su foco del pensamiento? ¿De dónde proceden sus emociones? ¿Proceden del amor? ¿O proceden del temor? Sucede que lo que quiere lograr o cambiar, lo está observando desde el miedo, desde el temor. Recordemos que, de dragones y de buenas intenciones, están llenos los panteones. Todas las intenciones están disfrazadas, enmascaradas por el miedo, y el miedo es el gran impostor, ya que generalmente es el gobernante del subconsciente, y se manifiesta mediante el pensamiento equivocado, como ya lo hemos demostrado. Así es que, cuando una persona tiene una intención, está manejada desde la fuente del temor. En cambio, cuando una persona tiene un propósito, está manejada desde la fuente del amor. El propósito, al ser holístico, es para el bien común, incluyendo a uno mismo, ya que todos coexistimos, porque vivimos en una simbiosis. La intención, al proceder del miedo, también procede del temor y es inconsciente, ya que el miedo se aloja en el subconsciente al igual que el ego, y por lo tanto, la intención es egoísta, mientras que el propósito procede del amor, de la fe, de la voluntad y del consciente, es decir, el propósito procede de la conciencia. Recordemos que, la conciencia es la ciencia de estar conectado de manera permanente con lo divino, con el todo. Ahora entonces, del lado negativo, tenemos el temor, tenemos el horror, tenemos el miedo, tenemos la esperanza, y tenemos la intención.
Y del lado positivo, tenemos el amor, tenemos la felicidad, tenemos la voluntad, tenemos la fe y tenemos el propósito. Dicho en otras palabras, la intención surge del alma y el propósito surge del espíritu. Y aquí llegamos a otro mito que transmutar positivamente, que es el mito del alma. El alma y el espíritu. El alma viene siendo religiosamente, como lo que es el ego en psicología, es decir, son todas las experiencias de vida de una persona. Una mala persona, o una persona negativa, se dice que tiene un alma mala, o un alma negativa. Así que podemos darnos cuenta, que es lo mismo que ocurre con el ego, y una buena persona, o una persona con un alma positiva, lo podemos entender, como una persona con un ego positivo, pero recordemos, que el ego es inconsciente al estar dentro del subconsciente, y es solamente una semi-personalidad ya que es incompleto por carecer de la capacidad de ser racional, lógico, congruente y consecuente. Pero a diferencia del alma, el espíritu es algo superior, es algo que trasciende la propia vida. El espíritu es puro e intocable, mientras que el alma va a ser buena o mala dependiendo de sus propias experiencias de vida. Hay quienes hablan de espíritus negativos o chocarreros, sin embargo, lo que están haciendo es continuar con el falso mito del alma, pero confundiendo lo que es el alma con el espíritu, y eso lo abordaremos en otros módulos más adelante. Entonces, llegamos a la conclusión de que la intención es de origen mundana, egoísta, subconsciente e irracional, mientras que el propósito es de origen divino, holístico, consciente y también es racional. Todo lo que hemos explicado en relación a la intención, al propósito, al alma y al espíritu, explica por qué falsos mitos como el del poder de la intención no logran manifestarse correctamente, ya que mientras lo que quiere el alma basado en la intención, es diferente a lo que quiere el espíritu basado en el propósito. El alma buscará los placeres mundanos mientras que el espíritu mediante el propósito buscará llegar a la verdad, llegar a algo superior a lo terrenal. Sin embargo, algunas personas podrían tratar de debatir esto, argumentando lo que han logrado mediante el poder de la intención, sin darse cuenta que están cayendo en la misma trampa del gran impostor. Tenemos que ser 100% responsables. Para eso es el método de la conciencia, para que seamos conscientes de lo que estamos pensando, diciendo y haciendo, para entrar en congruencia, que es la vía más directa y rápida a la conciencia. La vía más rápida a la conciencia no es el silencio, sino que es la congruencia. Ya dijimos, una persona que está en silencio supuestamente haciendo conciencia. ¿Cuánto tiempo puede estar en silencio? ¿Unos minutos, unas horas, un día, una semana? ¿Y después? Cuando esa persona deja de estar en silencio, vuelve a estar en estado autómata, en estado automático, vuelve a decir, pensar y hacer lo mismo que antes, tal y como para lo que ha sido y ha estado programado. Bueno, mis queridos amigos, hemos ahora propuesto un mito distinto, acerca del ego, de la intención, del alma, y así también, anteriormente, ya explicamos y transmutamos, el falso mito del espejo, que no tiene forzosamente una única posibilidad de que otra persona sea el reflejo de lo que uno es, sino que tiene 4 posibilidades. Primera posibilidad, que una persona anteriormente ya fue así como otra persona y ya lo trascendió, y por eso choca. Segunda posibilidad, en donde efectivamente una persona se encuentra en el mismo estado de ser de otra persona, es decir, es igual a esa otra persona, y por eso se refleja, y por eso choca. Tercera posibilidad, en donde una persona desearía ser como otra persona, porque es igual a esa otra persona pero solo de manera latente, porque no se atreve a ser realmente como la otra persona, por lo que le tiene envidia, y por eso choca. Y finalmente la cuarta posibilidad, es que una persona, es igual a esa otra persona pero solamente de manera latente, y no quiere llegar a ser realmente como la otra persona, porque a través de la conciencia puede identificar que eso que ve en la otra persona es algo negativo, pero al ser igual que la otra persona de manera latente tiene miedo de llegar a ser igual a la otra persona, y por eso choca. Hemos transmutado varios los falsos mitos de manera consciente, mediante identificar cuál es la fuente de nuestras emociones y cuál es la fuente de nuestros pensamientos, identificando si la fuente es del amor o del temor. Como también dijimos, además del pensamiento positivo y el pensamiento negativo, también existe el pensamiento equivocado. Donde el pensamiento equivocado es aquel que antepone la palabra no
a un verbo, provocando una contradicción y resultados contrarios. Por ejemplo, no pienses en una manzana roja. En conclusión, tenemos que volver consciente lo inconsciente, para crear la realidad que nosotros deseamos. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete al canal activando la campanita para estar al tanto de nuevos videos.